contar cómo se da el asunto en la OIT. Muchas gracias, doctor Echavarría. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas y todos. Veo caras conocidas, tanto de representantes de gobierno, la doctora Gloria Gaviria, tuve oportunidad de saludar al viceministro de Relaciones Laborales, como igualmente caras conocidas de la CTC y de la CGT, y de la CUT. Con la CGT habrá un evento de otra naturaleza. Yo esperaría que obviamente fuera un solo evento. Ojalá hacia el futuro pueda ser así. Es parte de la unidad de propósito que deben tener los trabajadores, lo que nos inspira a nosotros en esa relación de amistad y de búsqueda de entendimientos mutuos. Yo quiero empezar diciendo esto, no sé si decirlo como representante empleador colombiano o como representante empleador internacional. El derecho de huelga existe, es una realidad, no está en duda, es parte de una esencia natural en el desarrollo de las sociedades en su evolución democrática. Y por supuesto es sustancial en el esquema de la organización de los trabajadores. Y sin duda los empleadores debemos respetarlo. Pero miren ustedes adicionalmente a ello, es que el derecho de huelga también es parte de la libertad de asociación de los empleadores. El derecho de huelga no es exclusivo acto que puedan hacer los trabajadores. También es un acto poco habitual en Colombia, pero es parte del ejercicio que en su momento, frente a las autoridades públicas, los empleadores también en un momento dado pueden efectuar. Y por ello es tan importante el tema, por ello es tan sustancial y por ello en el marco colombiano, y voy a distinguir las naturalezas, en el marco colombiano no ofrece ninguna discusión, ninguna. Está desarrollado desde hace mucho tiempo y está consagrado legislativamente desde el rango constitucional y legal. Podemos discutir muchos elementos de la forma como en el fondo se ejerce. Ese sería un espacio interesante sobre la manera como podemos entender muchas veces algunos esquemas de la figura de la huelga. Pero no me voy a referir ni voy a profundizar en ello hoy. Me quiero referir más al contexto internacional que lleva a una relación de preocupación en el marco de las relaciones que deben tener los empleadores y los trabajadores en el mundo. Y por supuesto, también en el marco de lo que debe ser la OIT, porque soy miembro de su consejo de administración. Y debe haber un mecanismo alternativo de salidas cuando se presentan conflictos. Es natural en las relaciones humanas, en las relaciones laborales, que puedan surgir conflictos, pero debe haber caminos para lograr la solución a esos conflictos. Este tema es un tema que en el marco internacional debiera estar resuelto hace mucho tiempo. Y en mi opinión, lo que ha ocurrido es una dilación de la situación y hace que de manera recurrente vuelva a aparecer. Lo que viene pasando hace 2 años no es un asunto nuevo, ni mucho menos un asunto que apareciera porque no se hubiera pensado antes. Es un asunto que debió haber sido resuelto desde el momento mismo de la Constitución del Convenio 87 y 98. Miguel Morantes comentaba que en las actas aparecen unos elementos para tener elementos interpretativos. Pues también en esas actas aparecen propuestas específicas de no hacer referencia a la huelga. Y el tema no se solucionó. La solución es que no se escribió sobre la huelga. Y eso ha originado de manera recurrente discusiones.
en los años 50, en los años 70, como mencionó, y ahora, en los últimos 2 años. Derivado de elementos que pueden ser un poco más técnicos desde el ámbito jurídico. Específicamente la discusión que los empleadores a nivel mundial hemos dado está en relación con el alcance de un órgano de control, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Porque como su nombre lo explica, esa comisión, si bien es un órgano de control y tiene la naturaleza y la gran, digamos, transparencia de que lo integran no un órgano tripartito, empleadores, trabajadores y gobierno, sino personas independientes. Su alcance es de aplicar los convenios, no de interpretar. Entonces, en el informe de hace 2 años, del año 2012, en el informe general, en donde aparece el trabajo en relación con los convenios fundamentales, da toda una relación explicativa de la huelga. Entre otras cosas, derivada de un trabajo que ha hecho el Comité de Libertad Sindical, del cual también soy miembro de la representación de los empleadores. Y ya explicaré un poquito cómo es la línea de pensamiento que tenemos en el Comité de Libertad Sindical, que también es órgano de control. Pero la Comisión de Expertos dio a través de su trabajo general un detalle tan exhaustivo sobre la huelga que en opinión de los empleadores determinó que su papel fuera interpretativo y no aplicativo. Esa es una gran diferencia. Eso originó, tal vez Miguel no lo comentó, que en los 2 últimos años haya habido, digamos, distintos tipos de exploración por parte del Consejo de Administración, uno de ellos comisiones de trabajo relativamente pequeñas, de la cual hice parte, y tuvo la posibilidad de tener un espacio de diálogo con miembros de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones. Era primera vez que se hacía una discusión de este tipo, probablemente a nivel de los presidentes de los órganos sí lo había habido previamente, pero no a nivel de los miembros de la Comisión de Normas, de los expertos, y algunos que a su vez somos miembros del Comité de Libertad Sindical, los 3 órganos de control, digamos, regulares que tiene la OIT. Y ahí entramos en la discusión de la aplicación y la interpretación. Y claramente dieron a entender los miembros que estuvieron, y particularmente su presidente, que es un representante africano, la relación de que sí, ellos tenían un alcance aplicativo, pero que en ese alcance aplicativo daban a entender la forma de esa aplicación con una descripción mucho más detallada. Teniendo en consideración que es la Corte Internacional de Justicia quien interpreta, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución de la OIT, es que se ha dado la discusión en el último año. Una discusión, en mi opinión, lamentable. Porque más que buscar niveles de entendimiento, ha creado mayores niveles de confrontación. Yo soy de los que creo que es totalmente inconveniente ir a la Corte Internacional de Justicia en una casa en donde su eje central es el diálogo social. Nosotros tenemos que tener la claridad, empleadores y trabajadores, de que somos capaces internamente de solucionar esa controversia. Y es posible. Y es posible a través de un esquema que históricamente ha tenido la OIT, la producción de normas. Que tengamos 187 convenios y más de 200 recomendaciones. Cuando hay un tema tan central como el derecho de huelga, es inaudito no haberlo considerado y reglamentado y desarrollado de una manera más amplia. El Comité de Libertad Sindical sí lo ha habido desarrollado, bajo un concepto que yo particularmente tuve oportunidad de expresar en la conferencia de hace 2 años. Te doy la palabra para decirlo, como miembro del Comité de Libertad Sindical. Nosotros analizamos la huelga y la analizamos sin reticencia,
y ha sido pacífica la discusión. Y todas las decisiones que adoptamos en el Comité de Libertad Sindical son de consenso, por el hecho de que en las legislaciones nacionales está reconocida la huelga. Cuando nos llegan casos específicos de los países, lo hacemos en relación con esa legislación, esa particularidad, que es la que nos lleva a uno a mirar la casuística y a tratar de generar unos derroteros generales, que es el capítulo 10 del manual de recopilaciones del Comité de Libertad Sindical. Ahí hay todo un desarrollo que fue el que tuvo en cuenta la comisión de expertos para dar un sentido aplicativo del convenio 87. Entonces, si la OIT tiene la capacidad de producir normas, produzcamos normas y normas importantes. En los últimos años, yo me lamento de que muchas veces las discusiones que hacemos en la conferencia para la producción de normas, bien convenios o bien recomendaciones, tienden a ser de cosas bastante generales y en ocasiones repetitivas, revisión de convenios ya existentes. Pero habiendo temas tan importantes como este, el esfuerzo debe estar orientado a tener una capacidad de hacer una norma de carácter general que la reconozca. Yo entiendo las tensiones y las posiciones que cada uno ha adoptado. Los trabajadores han planteado que ya existe porque está en el convenio 87 de una manera indirecta y que no es necesario volver a plantear nada. Los empleadores, por el contrario, planteamos que como no está explícitamente escrito, excepto el convenio 105, en el convenio 105 hay una referencia a la huelga para determinar una relación en cuanto al trabajo forzoso. Perdón, trabajo forzoso no, a la discriminación del trabajo. Y en otros tipos de normas de menor jerarquía, no es claro el hecho de que haya un desarrollo de la huelga. Entonces, produzcamos una línea de opinión alrededor de esto. En el grupo de empleados no hay uniformidad. No hay uniformidad porque, entre otras cosas, dependiendo de cómo son las culturas y las legislaciones, hay dificultades para que, digamos, los gobiernos den el paso adelante. Y ahí es donde está, en el fondo, la gran dificultad. Lo que piensan los gobiernos. Recuerden que el 50% de los votos son de los gobiernos. Y los gobiernos tienen disparidad de criterios y opiniones. Y como en las legislaciones de cada país hay naturalezas distintas, ir a la Corte Internacional de Justicia puede significar que toda esa dificultad termine resolviéndolo a la Corte de cualquier manera. Es preferible resolverlo dentro de la casa. Yo estoy seguro que si empleadores y trabajadores logramos unos espacios de entendimiento como se vienen produciendo, yo reconozco que en estos 2 últimos meses ha habido cercanías muy claras entre la CSI y la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, en búsqueda de caminos de solución. Y estoy seguro que el trabajo que se vaya a abordar la próxima semana va a permitir al Consejo de Administración del mes de marzo tener un camino despejado de una propuesta que finalmente dé una solución a este panorama. Sin embargo, quedan pendientes otros temas. Creo que se puede despejar el panorama de la huelga, pero quedan pendientes otros temas. Por ejemplo, la integración de la lista de los 25 países que normalmente evalúa la Comisión de Normas. Y la forma como deben producirse las conclusiones dentro de la Comisión de Normas en relación con esos países. Esos son temas todavía que tienen muchos grises y que van a necesitar seguramente más diálogo. Pero lo más importante de todo, y con esto concluyo, es que la virtud del diálogo entre empleadores y trabajadores es la que logra los esquemas de transformación, más que esperar que sean los gobiernos y sus autoridades los que los resuelvan. Es ahí donde está nuestra gran oportunidad. Cierro diciendo que yo igualmente comparto el mensaje que hoy quieren transmitir los trabajadores del mundo en relación con la huelga. No en el sentido típico, como se puede decir, de que no se toca,
Es decir, existe y se reconoce, pero debemos hablar de ella y desarrollarla de una mejor manera. Es parte de una dinámica que, como cualquier tema, en una evolución cambiante socialmente, requiere diálogo. Y ese es precisamente el gran instrumento, el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Echavarría.